with the president who he spent $270 million to elect, thinks I'm just too partial. Elon Musk, conocido por su audaz personalidad pública, se encontró recientemente a la defensiva cuando Jon Stewart le llamó la atención durante una entrevista prevista. Musk, que se enorgullece de la libertad de expresión, se retiró de repente, acusando a Stewart de parcialidad. Pero la verdadera bomba llegó cuando Stewart sacó a la luz algo mucho más personal sobre la vida de Musk. ¿Qué reveló Stewart que hizo que Musk entrara en barrena? Next, I guess, that he would like to come on here and talk to me as long as the show airs unedited. Musk se lanzó a Twitter, o debería decir a la X, con un movimiento audaz que llamó la atención de todo el mundo. Tuiteó que estaría dispuesto a aparecer en The Daily Show con Jon Stewart, pero con una condición. La entrevista se emitiría completamente sin editar. Si conoces a Musk, este tipo de movimiento no es demasiado sorprendente. A Musk le encanta agitar las cosas y controlar la narrativa. Pero esta petición era diferente. Era casi como si estuviera preparando el escenario para una conversación cruda y sin filtros. Al fin y al cabo, su reputación se basa en sobrepasar los límites, ya sea con Tesla, SpaceX o sus opiniones francas sobre la libertad de expresión. Freedom isn't free, it costs $1.05 or whatever. But it's pretty cheap, okay? It's low cost. Musk es el tipo de persona que defiende la idea de la libertad de expresión, a menudo pidiendo conversaciones más abiertas y sin restricciones, especialmente cuando se trata de medios de comunicación y plataformas sociales. Su postura sobre la libertad de expresión ha sido uno de sus temas más constantes, así que cuando lanzó este desafío a Jon Stewart, parecía que se aferraba a esa idea. Musk dejó claro que no quería ediciones, ni respuestas con guión, ni cambios entre bastidores. Quería que el mundo viera la versión completa y sin cortes de sus pensamientos y opiniones. A primera vista, parecía una buena idea. Parecía que Musk estaba dispuesto a participar en una conversación abierta, en la que tendría la oportunidad de decir lo que pensaba sin que nadie se lo impidiera. Este debería haber sido su momento, ¿verdad? Is unedited, so sure. We'd be delighted. Jon Stewart, como profesional experimentado que es, aceptó inmediatamente las condiciones. No se iba a amilanar ante un reto, y menos ante uno que pondría en aprietos a una figura tan poderosa como Musk. Stewart, conocido por su agudo ingenio y su enfoque sin tapujos, aceptó las condiciones de Musk sin vacilar. Sin ediciones ni cortes, solo una conversación directa. Esta iba a ser una oportunidad para que Stewart indagara en las prácticas empresariales de Musk, sus ideas e incluso sus polémicas posturas sobre diversos temas. Stewart estaba dispuesto a dar a Musk una oportunidad justa. No se trataba de derribarlo, sino de tener una conversación real, una que le diera a Musk la plataforma para explicarse sin filtros. Pero poco sabíamos. Ahí es cuando las cosas empezarían a ponerse un poco complicadas. Conversation. But then I checked X again, and I saw another tweet from Elon because you can't not. Todo estaba preparado para lo que podría haber sido una conversación explosiva y sin tapujos entre Jon Stewart y Elon Musk. Musk había puesto las condiciones. Nada de ediciones, total transparencia, la oportunidad de decir lo que pensaba sin cortes ni alteraciones. Stewart estaba dispuesto a participar en lo que podría haber sido un fascinante intercambio de ideas. Pero justo cuando parecía que el escenario estaba preparado para este gran momento, Musk dio un giro de 180 grados. De repente, se retiró de la entrevista. Menudo giro argumental. He then said, after saying I'd like to come on, Jon Stewart cannot be trusted and that I am a propagandist. ¿El razonamiento de Musk? Acusó a Stewart de ser demasiado parcial para mantener una conversación justa. Musk afirmó que las inclinaciones políticas de Stewart harían imposible mantener un debate objetivo y equilibrado. Es un poco irónico, ¿no crees? Musk, que predica habitualmente sobre la libertad de expresión y la lucha contra lo que percibe como parcialidad de los medios de comunicación, de repente tachó el programa de Stewart de demasiado parcial. Es casi como si Musk no pudiera soportar el calor de un debate abierto, así que en lugar de afrontarlo, optó por crear una excusa para retirarse. Stewart, por supuesto, no estaba de acuerdo. El tipo lleva años en esto, tratando con políticos, famosos y todo tipo de personalidades. Nunca ha sido de los que rehúyen las conversaciones difíciles,
especialmente cuando implican a los que están en el poder. Stewart se encogió de hombros ante las acusaciones de parcialidad de Musk y recordó a todos que su papel como cómico y comentarista no es proporcionar una plataforma cómoda y cómoda. Su trabajo consiste en desafiar a quienes detentan el poder, hacer preguntas difíciles y exigir responsabilidades, no limitarse a asentir y dejar que hablen sin ser cuestionados. I guess what I would say is this. Look, Elon, I do have some criticisms about Doge. I support in general the idea of efficiency and delivering better. Cuando parecía que la conversación entre Musk y Stewart iba a producirse, estaba claro que Stewart no iba a dejar que Musk se librara fácilmente. El agudo sentido del humor y la crítica de Stewart no iban a evitar los grandes temas, especialmente cuando se trataba de los controvertidos movimientos empresariales de Musk. Y uno de esos movimientos en los que Stewart se centró inmediatamente fue la implicación de Musk con Dogecoin. El plan Doge de Musk, como se le llamó, se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en su mundo empresarial. Aunque Musk lo presentó como una forma divertida e innovadora de sacudir el sistema financiero, Stewart no se lo creyó ni por un segundo. American public in cheaper and more efficient ways. And if you want to come on and talk about it on the show, great. If you don't want to... Stewart no se contuvo a la hora de criticar el llamado plan de eficiencia de Musk. A primera vista, el plan de Musk parecía un paso para hacer las cosas más eficientes, como si intentara racionalizar los procesos y reducir los residuos. Pero Stewart profundizó mucho más, cuestionando la verdadera motivación que había detrás. Según Stewart, el plan de eficiencia de Musk no se limitaba a hacer que las cosas funcionaran sin problemas, sino que Musk decidía qué servicios públicos merecían siquiera existir. En otras palabras, Musk no solo se centraba en eliminar ineficiencias, sino que elegía lo que el gobierno debía o no debía proporcionar. Ahí es donde estaba el verdadero peligro. La crítica de Stewart no se refería solo a la empresa en sí, sino a las implicaciones subyacentes del planteamiento de Musk. El peligro del plan de Musk, como señaló Stewart, no era ahorrar dinero o hacer las cosas más eficientes. Se trataba del poder y el control de Musk sobre qué servicios y sistemas debían funcionar. Musk, con toda su riqueza e influencia, podía decidir que ciertos servicios o redes de seguridad ya no eran necesarios, dejando al público en peligro. El análisis de Stewart retrataba a un hombre que no solo se centraba en mejorar el mundo, sino que estaba creando un sistema en el que solo sobrevivirían determinadas cosas, lo que podría tener graves consecuencias para los más vulnerables. En medio de la animada crítica de Stewart a las políticas de Musk, ocurrió algo inesperado que añadió una capa extra de dramatismo a una situación ya de por sí tensa. Mientras exponía un argumento particularmente apasionado sobre las prácticas empresariales de Musk, la taza de café de Stewart tuvo un destino desafortunado. En el calor del momento, su mano golpeó la taza, haciéndola caer sobre el escritorio y rompiéndola en pedazos. Pero eso no fue todo. En el proceso, Stewart se hizo un corte en la mano. No fue una herida grave, pero sí un momento dramático. La taza se hizo añicos, la mano de Stewart sangraba y la escena se convirtió en un caos. Pero el incidente no se limitó a la rotura de una taza de café. Algunas personas lo vieron como un momento simbólico. ¿Fue solo un accidente? ¿O fue una metáfora dramática de la tensión en el aire entre Stewart y Musk? Internet se hizo un festín con el incidente y, naturalmente, los memes inundaron las redes sociales. Algunos bromeaban diciendo que Musk había pirateado el estudio para vengarse de las duras críticas de Stewart. Otros lo vieron como un momento poético, con Stewart literalmente sangrando mientras se enfrentaba a uno de los hombres más poderosos del mundo. Era casi como si el mero hecho de desafiar a Musk estuviera pasando factura a Stewart, pero él no se echó atrás. It's fine. A pesar del caos de la situación, la taza rota, la mano sangrando, las emociones exacerbadas, Stewart no se detuvo. Siguió adelante, continuando con su crítica a las políticas de Musk sin perder el ritmo. De hecho, algunos argumentaron que este momento era poético. Stewart, sangrando por la mano, simbolizó la lucha que estaba dispuesto a soportar para enfrentarse a alguien como Musk. Era una imagen vívida de determinación y desafío. Un recordatorio de que Stewart no iba a dejar que el poder y la influencia de Musk le asustaran y le hicieran callar.
Estaba dispuesto a enfrentarse a las preguntas más difíciles y ni siquiera una mano sangrante iba a impedirle pedir cuentas a Musk. Cuando Musk aceptó aparecer por primera vez en The Daily Show, puso una condición clara. La entrevista tenía que emitirse completamente sin editar. A primera vista, parecía una petición razonable. Después de todo, ¿quién quiere que sus palabras se saquen de contexto o se manipulen? Musk, un firme defensor de la libertad de expresión, dejó claro que quería que la conversación fuera cruda, sin filtros y, en su opinión, la versión más honesta de sí mismo. Al principio, parecía el tipo de transparencia que cualquiera podría apoyar, ¿verdad? Pero si se profundiza un poco más, queda claro que Musk no solo estaba estableciendo una norma de imparcialidad, sino que estaba preparando el terreno para una salida rápida si las cosas empezaban a torcerse. Al exigir que no hubiera ediciones, Musk se estaba dando una excusa para abandonar la entrevista si se ponía incómoda o si Stewart empezaba a hacer preguntas difíciles. Si la conversación se desviaba hacia un terreno que Musk no quería tocar, podía alegar que la entrevista no era equilibrada o justa. Podía fácilmente hacer creer que Stewart era parcial, y si la conversación no iba a su favor, Musk tendría la salida perfecta. Ya no se trataba de imparcialidad o apertura, sino de control. Cuando Musk puso las condiciones para su aparición en The Daily Show, exigiendo que la entrevista se emitiera completamente sin editar, el equipo de The Daily Show no lo dudó. Inmediatamente le llamaron la atención. En lugar de vacilar o dudar, aceptaron las condiciones de Musk sin perder un segundo. Incluso fueron más allá, ofreciendo todo el tiempo que Musk quería para la entrevista. Parecía el montaje perfecto. Musk había creado el escenario, y Stewart estaba más que dispuesto a dejarle actuar. Era su momento, la oportunidad de sentarse, explicar sus controvertidas acciones y defender sus decisiones ante una audiencia nacional. Si Musk se tomaba en serio sus ideas, esta podría haber sido la plataforma perfecta para controlar la narrativa. Podría haber utilizado la conversación sin filtros para mostrar su visión, dirigirse a sus críticos y quizás incluso ganarse a algunos de los espectadores que se mostraban escépticos ante sus acciones. Las condiciones estaban a su favor. Podría haber moldeado la narración como hubiera querido, presentando sus argumentos sin ediciones ni interrupciones. Si se hubiera atenido a su palabra, Musk podría haber salido de la entrevista con una imagen pública más sólida, e incluso podría haber convertido a algunos críticos en partidarios. You give me too little credit. Cuando las cosas empezaron a torcerse, Musk cambió de marcha e hizo de la conversación algo personal. En lugar de ceñirse a los temas o entablar un debate sobre política, Musk empezó a atacar directamente a Stewart. Tachó a Stewart de parcial y le acusó de propagandista. Ya no se trataba de defender sus decisiones empresariales ni de explicar sus acciones. La estrategia de Musk había pasado del terreno del debate al ataque personal. No se trataba solo de defender sus ideas, sino de desacreditar a Stewart y minar su credibilidad de una forma más directa y personal. If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money. La ironía aquí era casi demasiado como para ignorarla. Musk, el mismo tipo que despotrica constantemente contra los medios de comunicación dominantes por ser parciales y parte del establishment, se echaba atrás en una conversación difícil porque no iba a ser fácil para él. Había pasado mucho tiempo posicionándose como el intrépido disruptor dispuesto a enfrentarse a cualquiera, incluso a los medios de comunicación. Pero cuando llegó el momento de enfrentarse a un duro crítico como Stewart, encontró una excusa para echarse atrás. Parecía un poco hipócrita, ¿no crees? Musk se ha hecho un nombre persiguiendo a instituciones poderosas, pero cuando un cómico le desafió, de repente no pudo con ello. Stewart, sin embargo, no era de los que dejaban pasar esos ataques personales. Como humorista agudo y experimentado que es, no se echó atrás. Stewart respondió con la misma precisión que cuando ataca a políticos o famosos en su programa. Rápidamente desmontó las alegaciones de parcialidad de Musk, señalando el evidente fallo en las acusaciones de Musk. La verdad es que el ataque de Musk no se sostenía, sobre todo si se tiene en cuenta su propio historial de hacerse la víctima y controlar la narrativa. La insistencia de Musk en que Stewart era parcial parecía ridícula, teniendo en cuenta que el propio Musk había sido todo menos neutral en sus relaciones públicas. Stewart no solo defendía su propio carácter, sino que denunciaba la hipocresía de Musk de una forma que solo alguien con su experiencia e ingenio podía hacer. All the guy is doing is saying, hey, we're just going to respect free speech. That's it. And
now you see these people all freaking out, and it's like, well, wait a minute, you're freaking out because somebody might be able to speak freely. Cuando Musk decidió retirarse de su entrevista programada con Jon Stewart, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Internet, como suele ocurrir, explotó. La gente inundó las plataformas con memes y comentarios en caliente, muchos de los cuales etiquetaban a Musk como el nuevo copo de nieve en jefe. No se trataba de una reacción menor en Internet, sino de un auténtico frenesí en las redes sociales. El mismo hombre que se presentaba a sí mismo como un intrépido disruptor, alguien que no temía desafiar al sistema, de repente era retratado como alguien que no podía soportar un poco de amor duro por parte de un cómico. ¿Fue este el momento en que Musk perdió realmente la calma? Eso parece. La ironía no pasó desapercibida para nadie, e incluso aquellos que no eran necesariamente fans de Stewart tuvieron que admitir la incómoda verdad. Musk, el autoproclamado maestro de enfrentarse al sistema, no pudo con un cómico que hacía preguntas difíciles. Para alguien que se ha hecho famoso por su actitud descarada y su voluntad de enfrentarse a los medios de comunicación y a los políticos, se trataba de una gran metedura de pata. La reputación de intrépido de Musk y su imagen de magnate tecnológico audaz y visionario empezaron a resquebrajarse. Se trataba de un hombre que había creado empresas que cambiaron el mundo, pero que cuando llegó el momento de enfrentarse al escrutinio real, se rindió. No importaba que Stewart hubiera aceptado las condiciones de Musk. El hecho de que Musk no pudiera cumplirlas ofrecía una imagen diferente. Musk no solo se estaba echando atrás en una entrevista, sino en la propia imagen que había construido durante años. El drama Musk-Stewart dice mucho más de Musk que una simple entrevista fallida. Por supuesto, fue un momento lamentable, pero también reveló un lado del carácter de Musk que ha logrado mantener en secreto durante un tiempo. A pesar de su bravuconería y de hablar constantemente de ser un disruptor intrépido y sin pelos en la lengua, Musk demostró que no se siente tan cómodo con las preguntas difíciles ni con la oposición real como le gustaría que el mundo creyera. Fue casi como ver a alguien acostumbrado a tener el control de repente enfrentarse a algo que no está en sus manos, y en lugar de dar un paso adelante, se echó atrás. Es un raro momento de vulnerabilidad para alguien que ha construido su imperio proyectando confianza y fuerza. A Musk le encanta hablar de libertad de expresión, ¿verdad? Constantemente defiende la idea de que las plataformas de las redes sociales deben ser abiertas, que la gente debe poder decir lo que piensa sin miedo a la censura. Pero cuando llegó el momento de enfrentarse a una conversación que cuestionaba sus ideas y sus acciones, Musk se echó atrás. Se apresuró a predicar lo importante que es la libertad de expresión cuando le beneficia, pero cuando significaba enfrentarse a preguntas difíciles o verdades incómodas, se echó atrás. Este enfoque selectivo de la libertad de expresión dice mucho de sus verdaderas prioridades. Es fácil hablar por hablar, pero a la hora de la verdad, Musk no quiso enfrentarse a la presión. Cuando Musk atacó a Stewart, uno de los puntos clave que planteó fue que Stewart no estaba siendo bipartidista. Afirmó que como Stewart no apoyaba a Trump o al partido de extrema derecha AfD en Alemania, no era realmente neutral. A primera vista, podría parecer un argumento decente, ¿verdad? Musk estaba tratando de pintar a Stewart como alguien con un claro sesgo político, alguien que no estaba dispuesto a dar a todas las partes una oportunidad justa. Pero Stewart, como de costumbre, no iba a dejarlo pasar sin dar su propia opinión sobre el asunto. You know, hey, that's actually how the in-studio interviews. Stewart aprovechó la oportunidad para explicar a Musk lo que significa realmente el bipartidismo. Señaló que el hecho de que alguien no apoye a las facciones extremas no significa que no sea justo o equilibrado. De hecho, argumentó Stewart, la idea de ser neutral entre bandos extremos y autoritarios no es neutralidad en absoluto. En realidad se trata de apoyar el autoritarismo desde ambos extremos del espectro. Así que, en opinión de Stewart, ser bipartidista no significa apoyar a ambas partes de una discusión si esas partes son extremas o perjudiciales. Por el contrario, la verdadera imparcialidad consiste en denunciar esos extremos, vengan de donde vengan. El argumento de Stewart no era solo una defensa de sus propios puntos de vista, era una importante lección de civismo sobre lo que significa ser verdaderamente imparcial en política. Su argumento iba más allá del ataque personal que Musk le había lanzado. Se trataba de cuestionar la idea misma de que pueda existir neutralidad cuando una de las partes defiende opiniones autoritarias y extremas. Para Stewart, enfrentarse a ideologías extremas, vengan de la izquierda o de la derecha, es un enfoque mucho más equilibrado y justo que pretender que ambas partes merecen el mismo apoyo. ¿Qué opina al respecto? Háganoslo saber en los comentarios.